En esta ocasión vamos a analizar las analogías que existen entre los sistemas mecánicos y los sistemas eléctricos. Y primero vamos a analizar la analogía fuerza-voltaje. Y iniciamos este análisis obteniendo el modelo matemático de un sistema mecánico. Aquí tenemos un sistema mecánico, está constituido por un resorte con una masa. Y bueno, las fuerzas que interactúan en este sistema, pues hay varias, ¿no? La primera sería digamos, la entrada, sería una fuerza P, que se estaría aplicando a la masa y ocurriría un desplazamiento de la masa hacia abajo. Ese desplazamiento va a estar dado por X. Entonces, si aplicamos las leyes de la mecánica, pues tenemos que la masa por la aceleración va a determinar la fuerza que actúa en ella, y por otro lado la constante del resorte por la posición que adquiere el resorte al experimentar esa fuerza, pues va a estar expresada por Kx. Ahora, esta ecuación la podemos volver a escribir sustituyendo en términos de x la aceleración. Recordamos que la aceleración es el cambio de la velocidad de la posición, de la posición o de la masa, ¿no? Y por lo tanto es la segunda derivada de la posición. Entonces P sería igual a m por la segunda derivada de x, que representa la posición, más k por x. Tenemos una ecuación descriptiva de la mecánica de este sistema. Ahora, por otro lado, si podemos analizar este circuito, tenemos un voltaje, un inductor y un capacitor. Y si queremos encontrar la ecuación característica de este circuito, pues vamos a aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff, que nos dice que el voltaje de la fuente se distribuye en los elementos, ¿no?, del circuito, ¿no?, cuando están en serie. Ahora, acá, pues voltaje es igual a la inductancia por la razón de cambio de la corriente, que sería esta expresión, más el inverso de la capacitancia por la integral de la corriente. Si consideramos que la corriente se define como la razón de cambio de la carga, entonces podemos sustituir este concepto de corriente en la ecuación. Entonces acá, si ya de por sí aquí está haciendo derivada de la corriente, si la corriente es otra derivada, aquí sería la segunda derivada de la carga. Más, recordemos que la integración y la diferenciación son procesos inversos, por lo tanto aquí se eliminaría la integral y la derivada. Solamente me queda la constante, que sería 1 entre c, por la carga, ¿no?, que es la que sustituye la corriente por la carga. Ahora, aquí hay algo interesante. Estas dos ecuaciones representan pues, sistemas distintos, uno mecánico, otro eléctrico, pero si se dan cuenta, la estructura de la ecuación diferencial es la misma. Simplemente que aquí a lo mejor pues sí cambia, ¿no? Aquí es P, aquí es B, aquí es M, aquí es L, pero aquí tenemos la segunda derivada, luego más, aquí es K y aquí es el inverso de C, y aquí es X y aquí es 1. Entonces aquí está en términos de la posición, aquí está en términos de la carga, pero hay una segunda derivada y hay un término lineal, ¿no? Por lo tanto, se puede inferir que hay una analogía entre estos sistemas. Si nosotros quisiéramos encontrar la función de transferencia, pues va a ser la misma, simplemente van a cambiar las constantes.
pero la estructura va a ser la misma, por lo tanto, se podríamos decir que hay una analogía y vamos a identificar cuál. La masa, de pronto, podemos ver que está aquí, ¿no? Y en este lado de la ecuación, en lugar de la masa, pues está la inductancia. Por lo tanto, podemos decir que M es igual o equivalente a L. Y acá ponemos sistema mecánico, sistema eléctrico. Aquí está la masa, aquí está la inductancia. Ahora, el término lineal K de este lado, aquí hace las veces ese término 1 sobre C, entonces se podría decir que hay esa relación entre ambos. Por lo tanto, constante del resorte sería la analogía en el recíproco de la capacitancia. Y la posición X, que es la variable que está describiendo aquí el sistema, pues sería el equivalente a la carga que está describiendo el sistema eléctrico. Entonces vamos a poner que la constante, el desplazamiento X es el desplazamiento, es equivalente a la carga. Y por último, la fuerza que se le aplica al sistema para que entre en acción, pues es P. Y de este lado la fuerza que sería, pues sería el voltaje, por lo tanto es fuerza, voltaje, hay una equivalencia. Entonces es algo interesante, ¿no? Ahora podremos agregarle un elemento más a este sistema si le ponemos un amortiguador y va a ocurrir algo similar porque realmente la modificación a la ecuación solamente se agregaría la constante o el coeficiente de fricción, ¿no? B. Entonces la ecuación sería pues P, que sería la fuerza, masa por aceleración, la constante del resorte, Kx, más el coeficiente de fricción viscosa B, y y bueno, aquí ya, si otra vez consideramos la posición como la variable, pues aquí sería la segunda derivada de la posición, aquí la primera derivada de la posición de acá del amortiguador, más la parte lineal del resorte. Y por lado del circuito eléctrico, si le agregamos una resistencia, pues tendremos el voltaje a que pasaría en esta resistencia sería R por I. Por lo tanto, la ecuación sería la resistencia por la razón de carga, la razón de cambio de la carga. Los otros dos términos quedarían igual. Aquí es el inverso de la capacitancia, aquí la segunda derivada de la carga por la inductancia, y las ecuaciones pues quedan similares, análogas. Nuevamente aquí los términos serían los mismos que pusimos acá arriba, serían estos. Solo que se agregaría otra cantidad análoga que sería B igual o equivalente a R. Que en el sistema mecánico es el coeficiente de fricción viscosa y en el sistema eléctrico es la resistencia. Ahora, hay otra analogía, la analogía que vimos ahorita es la analogía fuerza-voltaje, pero si queremos buscar la analogía fuerza-corriente de este mismo sistema, estamos hablando de este sistema con un resorte, una masa y un amortiguador, podríamos analizar este circuito y nos quedaría algo similar, ¿no? Entonces, aquí tenemos
este circuito con una fuente de corriente y los elementos en paralelo. Si aplicamos la ley de corriente de Kirchhoff, pues esta corriente que entra a este nodo va a ser igual a las que salen, que sería la corriente del inductor, más la corriente del resistor, más la corriente del capacitor. Y bueno, vamos a hacer digamos que recordando que la corriente en un inductor es igual al inverso de la inductancia por la razón de cambio del voltaje. Ahorita vamos a sustituir esta relación. Y la corriente en un resistor es igual al voltaje sobre la resistencia. Y la corriente en un capacitor es igual a la capacitancia por la razón de cambio del voltaje sobre respecto al tiempo. Si estas relaciones yo las sustituyo en esta ecuación, pues voy a obtener esta ecuación diferencial. Aquí tenemos la parte de la inductancia, de la resistencia y la capacitancia. Ahora, recordando un poco de la ley de Faraday, que dice que el voltaje es igual a la razón de cambio del flujo respecto del tiempo, pues vamos a utilizar esta relación para sustituirla en esta ecuación. Y vemos que este proceso, esta diferenciación con esta integración, pues al ser procesos inversos, se elimina y solo me queda el inverso de la inductancia por el flujo. Más, acá pues sería sustituir simplemente la parte constante, que sería 1 entre R, por la derivada del flujo respecto del tiempo. Luego más la capacitancia por aquí es la derivada del voltaje, pero como el voltaje es otra derivada del flujo, pues sería su segunda derivada. Segunda derivada del flujo respecto al tiempo. Y ya de esa manera pues estaríamos obteniendo esta ecuación diferencial que si la comparamos con esta, tiene la misma estructura, ¿no? Porque aquí tiene segunda derivada, aquí primera derivada y aquí término constante. Y aquí sería término constante, primera derivada, segunda derivada. Entonces lo que quiero que hagan, lo que quiero que hagan es que identifiquen para este sistema cuáles serían las analogías. En este caso aquí tenemos las analogías fuerza-voltaje, entonces lo que van a hacer ustedes es identificar las analogías fuerza-corriente.